Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Vamos a hacer una demostración en cuanto al funcionamiento, características de una videocámara Sony Handycam en formato digital 8, la cual se encuentra pues en buenas condiciones. Tiene algunos signos de uso aquí, rayoncitos, cosas ahí se puede ver. Solamente estético, pero está funcionando muy bien. Y por cierto, aquí en la antorcha le hace falta la mica. La mica le hace falta, sin embargo sí está funcionando bien. De igual forma el lente está en óptimas condiciones, logra hacer el zoom perfectamente, ahí lo pueden ver. Ok, en los acercamientos bien. Conexiones de Super Video, tiene la conexión a Super Video, que también está en buena condición. Ahí está Super Video. Este es el infrarrojo para el control remoto, sonido estéreo, micrófono estéreo, ahí está. Y vamos a ver el modelo que se encuentra en este lado, en este modelito de videocámaras. Aquí lo podemos ver, DCR-TRV 460 NTSC. Es una videocámara en formato digital 8. Vemos también las conexiones con las cuales podemos sacar el video, la típica audio video en formato 3.5 milímetros con salida a RCA. No viene el cable, también tiene conexión USB, micro USB, y el formato DV in out. Ok, esas son las conexiones que tiene esta videocámara. También vemos en el lado del visor, a ver, del lado donde va la batería del visor, nos da la opción de poder tomar fotografía y guardarla en tarjeta Memory Stick Pro. Ahí está, esta es la ranura Memory Stick Pro. Ok, no incluye la tarjeta. La batería, no tenemos exactamente cuánto tiempo dura una vez que se ha cargado. No se ha cronometreado bien ese aspecto. ¿Ok? El monitor es tipo LCD. ¿Ok? Y ahí vemos que está funcionando bien. Es touch. ¿Ok? Ahorita nos da 67 minutos de carga. Claro, porque ya la habíamos cargado. Bueno, 52 minutos. Sí, 52 minutos. Ya la habíamos cargado antes y no la hemos vuelto a cargar. ¿Ok? Desde la primera vez que se hizo la prueba. Aquí está el menú, es touch. Ok, está funcionando bien. Vamos a quitarle esto. Tiene Night Shot, visión nocturna. Ahí está el Night Shot. Vamos a batallar un poquito aquí con el enfoque. Ok, Night Shot. Ahí está, lo que es el Night Shot, visión nocturna, está funcionando bien. Ok, otra vez visión normal. Y como podemos observar, no tiene botones debido a que precisamente pues es pantalla touch. Todo se hace, los controles de producción se hace desde la pantalla. Ok, ahí está el formato digital 8. Ya está bajando ahora a 46 minutos. Ok, entre más usemos el monitor LCD, más va a bajar la batería. Repito, no tenemos conocimiento de cuántos minutos exactamente sea lo máximo que nos dura la batería y si efectivamente lo retiene. Okay, ahí está el visor dando imagen perfectamente. Okay, en blanco, sí, blanco y negro el visor. Otros modelos lo da colores, pero en este caso es blanco y negro. Okay, bueno, yendo a lo que es ya la operación. Bueno, antes de hacer la operación vamos a ver en la parte, en la base, para que vean que sí es la misma cámara que estamos promoviendo. Ahí está el modelo y el número de serie. Ok, terminación 105 en la serie. Ok, ahí está. Vamos a abrir la compuerta. Ok, y ahí está. Ok, vamos a echar un vistazo qué tal se encuentra al interior. Ok, ahí está. Todo el cabezal, todos los componentes. Ok, ahí está. Todo bien, todo normal, sin rastros pues de contaminación interna, todo normal. Ok, vamos a reproducir dos videocassettes.
debido a que esta videocámara, como es digital 8, puede reproducir videocassettes en video 8 y en high 8, ok. Dos marcas distintas y dos formatos distintos, ok. Ya tiene grabaciones. Vamos a empezar primero con la video 8, ok. Presionamos aquí donde dice push, ahí está, y ya solito lo introduce, lo resguarda, ahí está. Vamos a cerrar la compuerta y aquí estamos en el modo de cinta, ok. Ahora vamos a cambiar lo que es el playback. Bueno, aquí cambiamos a memory. Ahora vamos otro más hacia abajo. Este selector es un solo botón, lo apagas y seleccionas el modo que te corresponda, ok. Bueno, vamos a abrir la pantallita y aquí voy a apagar la antorcha para apreciar mejor el video, ok. Nos dice que ok, al momento de reproducir lo va a detectar en qué formato se grabó. Vamos play. Ahí está. Ok, y ahí podemos escuchar el sonido, todo bien. Déjenme darle lo máximo de volumen. Aquí en volumen. Déjenme dar volumen. Sí, está al máximo de volumen. Ok. Vamos a escaparnos. Ya, ahí está. Ok. Y aquí en esta nos aparece un número 8. Quiere decir que esta grabación fue filmada en un equipo formato video 8 milímetros, ok. Entonces por eso se pinta solamente el número 8, no tiene la palabra high ni la D8, porque fue grabado en video 8. Ok, todo fluyendo bien, la imagen se ve excelente, todo bien, ok. Igual podemos rebobinar. Se debe dejar presionado. Ahí está. Ok. Igual lo podemos adelantar. Déjame darle aquí. Ok. Todo sin problemas. Está. Ok. Ok, ahora vamos a ir con el videocassette. Déjenme cerrar esto. Vamos a ir con el videocassette de high 8. Vamos a ver qué tal lo lee. Ahí está. 8 milímetros, video 8, TDK. Y ahora vamos a ir con Sony high 8, que de hecho tiene material que fue grabado en digital 8, otro equipo digital 8. Okay. Al último vamos a mostrar la antorcha, ok, que es lo que me está faltando, demostrar que sí funciona. Ok, y aquí le vamos a dar play. Ahí está la grabación. Bueno, esta grabación nos aparece ahora con la palabra high 8. Fue grabada en un equipo originalmente high 8, ok. Ahí estamos escuchando parte del audio. Y ahí se corta la grabación porque hasta ahí lo dejaron. Ya le adelanté. Grabaron con Night Shot por lo visto. Vamos a adelantar más. Aquí está otra grabación ya con visión normal. Lo grabaron en un equipo high 8. Okay. Vamos a rebobinar. Ahí
para que vean que sí está todo sin problema. Todo bien, todo bien. Estamos rebobinando todavía. Y nos regresamos a donde iniciamos, ok. Esta es grabación High 8. Por aquí había una grabación en Digital 8. Espero a ver si aparece. A ver, vamos a ver. High 8. Sí, fue una grabación en High 8. La del mero inicio es donde sí es... Ah, ok. Esa es una grabación que hice y aquí ya se pinta solamente la de 8. Grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, vamos a hacer un zoom y finalizamos. Ok, ahí está. Vamos a cambiar ahora el modo. Bueno, voy a adelantar la cinta. Aproximadamente aquí lo vamos a dejar. Hasta aquí, ok. 2:19. Vamos a cerrar la compuerta. Y ahora voy a ir al modo cámara. Utilizando el tape, por supuesto. Ok. Este es, a ver, el botón para la antorcha es este. La antorcha LED Light. Vamos a ver que efectivamente sí está funcionando. Ahí está. Esta es la antorcha LED, que por cierto está muy bien. Ok, están los... Es automático, ok. Cuando detecta... Ahí está. Según las condiciones de iluminación, ella se activa o se activa o se inhabilita, ok. Ahí la dejé fija. Ok, está en modo fijo. Y aquí ya está apagado, ok. Es automático. Depende de donde esté enfocando, la activa o la vuelve a activar. Vamos a echarle la luz del móvil. Y aquí como tiene la luz del móvil, pues no la está activando. Vamos a quitársela y nos va a aventar la LED. Es en modo automático, ¿okay? Lo vamos a apagar. Bueno, ahí lo dejamos fijo. Todo el tiempo fijo. De hecho, si le aviento la luz del celular, todavía está fija. Y ahora sí la vamos a apagar. Ahí está, ¿ok? Vamos a hacer una prueba de grabación muy rapidito. Lo que más nos interesaba era que reprodujera bien los cassettes. Y sí, efectivamente sí los está reproduciendo bien. Ahí está el display, 48 minutos. Digo, no ha bajado mucho la batería. La verdad, pues no. Aunque si la usamos conectada al adaptador de corriente, pues vamos a estar sin esa preocupación, ok. Vamos a hacer una grabación a partir de ahora. Ahí está grabando. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba. 3, 2, 3, 2, 1. Videocámara Sony Handycam, formato digital 8. Es una grabación de prueba. Vamos a hacer así. Ok, vamos a hacer un acercamiento. Ahí está. Un paneo. Y ahí está el objeto que había aparecido en una de las grabaciones. Vamos a hacer acercamiento también. Y finalizamos a partir de ahora. Ahí está. Ahora vamos a ver qué tal grabó. Vamos a cambiar el modo de playback, pero por supuesto va a ser... Oh, se me apagó, perdón. Vamos a encenderlo otra vez. Está. Y solamente hay que hacer hacia abajo play edit. Ahí es la buena. Ok, entonces vamos a regresar un poquito. Bueno, creo que ya me fui de paso. Ahí está. El objeto que había aparecido en las grabaciones.
Esta es otra grabación que se hizo con otro equipo. Bien, pues hasta aquí la dejamos. Y con esto pues ya queda demostrado que la videocámara efectivamente sí está funcionando bien. Sí está reproduciendo los videocassettes sin ningún problema, ¿ok? De hecho, o sea, filma, reproduce sin ningún problema ambos formatos, grabaciones en High 8, grabaciones en Video 8, Digital 8, todas las cintas que sean en 8 milímetros las llevó a cabo, las puede reproducir sin ningún problema. Okay. Repito, este equipo se está probando un día antes del envío. En este momento ya es 14 de abril, año 2020. Y bueno, esto es para fines de garantía para los que haya lugar, ¿ok? Antes de enviar el producto, ha pasado la prueba. Saludos, muchas gracias, comentarios, likes, suscripciones, serán bienvenidos. Gracias.